En el video de hoy vamos a hablar de lo que es el HACCP o el análisis de peligros y puntos de control críticos, que es una parte muy importante de tu programa de seguridad de alimentos e inocuidad de alimentos. En este video vamos a hablar de los elementos básicos de un programa HACCP, su importancia y cómo definir un programa básico de HACCP en tu establecimiento. Pero, ¿qué es el HACCP o el APPCC por sus siglas en español? El HACCP es un sistema preventivo que nos ayuda a asegurar que los alimentos producidos sean seguros para el consumo humano. Esto incluye desde el recibimiento de la materia prima, la producción, empaque, almacenamiento y distribución. Un sistema HACCP, lo importante de un sistema HACCP es que define en qué punto de tu proceso pueden haber peligros que se pueden introducir que en el futuro serían peligrosos para el consumo humano. El objetivo de este video va a ser conocer un poquito más de la historia del HACCP, entender los 7 principios y establecer la importancia de un programa HACCP en tu programa de alimentos. ¿Cuál es la historia del HACCP? El HACCP empieza más o menos en los años 50 con William Edward Deming y en la industria japonesa con el TQM, que significa Total Quality Management. El Total Quality Management se enfocaba en un sistema de procesos estandarizados que buscaba mejorar la calidad del producto, además de establecer procesos en donde se pueda ahorrar materia prima, se pueden ahorrar costos y era ya un programa establecido y estandarizado. Sin embargo, el primer programa HACCP en sí se establece en el año 1900, en los años 1960 con la compañía Pillsbury, que junto a la NASA desarrollan el primer sistema HACCP para asegurar que la comida que comían los astronautas no sea contaminada y que no desarrolle enfermedades de consumo de alimentos para proteger a sus astronautas. Es por eso que la importancia de este programa HACCP empezó para que los astronautas no tengan problemas al viajar al espacio. En este video vamos a hablar de los 7 principios del HACCP y vamos a ir un poquito más en detalle con cada uno de estos y cómo realizar cada uno. Los 7 principios del HACCP empiezan más o menos desde el primer paso desde realizar tu análisis de peligros hasta establecer una frecuencia de revisión de este programa HACCP. Empecemos con el análisis de peligros. Para empezar tu análisis de peligros tenemos que tener un diagrama de flujo de tu establecimiento, empezando desde donde se recibe la materia prima hasta donde se almacena tu producto. Este diagrama de flujo tiene que incluir todos los pasos específicos, todo el diferente tipo de maquinaria, desde, como ya dije, desde que se recibe la materia prima hasta el almacenamiento. Una vez que se tenga ese diagrama de flujo, que se te puede también hacer un diferente equilibrio de masas, equilibrio de energías, pero este diagrama de flujo se enfoca en los peligros que pueden existir o que se pueden introducir en este tipo en cada paso. Una vez que tengamos los pasos establecidos en nuestro diagrama de flujo, tenemos que considerar los peligros físicos, químicos y biológicos. Cuando tenemos ya los peligros físicos, químicos y biológicos que se puedan introducir en estos pasos, tenemos que definir lo que se llama razonablemente probable de ocurrir o no razonablemente probable de ocurrir. RPO, razonablemente probable de ocurrir, y NRPO, no razonablemente probable de ocurrir. Cuando un paso en tu diagrama de flujo es RPO, este punto se convierte en un PCC o un punto crítico de control. Cuando es un NRPO, esto no sería un peligro que es razonablemente probable de ocurrir, entonces no se volvería un punto de control. Sin embargo, esto no significa que no se lo tenga que monitorear con una cierta frecuencia. Sin embargo, en los siguientes videos hablaré de cómo monitorear un paso en tu diagrama de flujo que sea calificado como NRPO. Este video se va a definir de cómo vamos a controlar pasos que son RPO, razonablemente probables de ocurrir. Para tú definir si es que un paso es RPO o NRPO, tiene que haber justificación de datos históricos, tiene que haber investigación científica y tiene que haber un justificativo de tú por qué has decidido que ese peligro que tú has decidido que puede ser un peligro para el consumo humano no es razonablemente probable de ocurrir o es razonablemente probable de ocurrir.
Una vez que tú ya tengas definidos tus puntos críticos de control, que eran RPO, aquí es cuando se convierten en un CCP o un PPC en español, es básicamente un punto crítico de control. Como yo le veo, es una parada de un policía o un oficial en el tráfico, que básicamente están lleno, el policía te hace parar, te chequea tus documentos, chequea que todo esté en orden y tú puedes continuar. Más o menos así yo lo veo a un punto crítico de control. Se hace algún tipo de medida, se chequea si es que todo está bien y si es que todo está bien, se continúa con el proceso. Un CCP puede ser una acumulación de bastantes puntos. Puede incluir tal vez tres tipos de maquinaria en donde las cuchillas, si es que no se limpian adecuadamente, pueden introducir bacterias a tu carne. Es por eso que definimos como pueden ser tres diferentes tipos de maquinaria y pueden ser considerados estos tres como un solo CCP. Una vez que ya tengamos establecido que este paso es razonablemente probable de ocurrir y lo hemos establecido como un punto crítico del control, tenemos que establecer los límites críticos, que nos lleva al paso 3. Una vez que tenemos ya un punto crítico de control, lo que tenemos que hacer es establecer unos parámetros para identificar cómo saber que nuestro punto crítico de control está fuera de control, perdonen la redundancia. Estos tienen que ser valores que pueden ser medidos o cuantificados. Un punto crítico de control no puede estar basado en apariencia, no puede estar basado en algo subjetivo, que si es que alguien ve algo o lo ve diferente, tiene que ser algo que pueda ser medido y cuantificado. Y se tiene que establecer siempre un punto mínimo y un punto máximo y se tiene que tener un justificativo para este límite. Lo que significa que si es que yo, por ejemplo, he puesto un ejemplo que voy al congelador y la temperatura máxima de mi producto puede ser de 4 grados centígrados en mi congelador. Entonces sería que la temperatura máxima es de 4 grados centígrados. La temperatura mínima tú lo puedes establecer como -10, -20 si es que es un producto que tiene que ser congelado. Y se tiene que establecer un rango. El momento que pasa de 4 centígrados significa que tu punto crítico de control se ha salido de control, perdonen la redundancia, y se tiene que aplicar una acción correctiva. Una vez que ya tengamos definidos los límites, o sea, yo he definido que mi punto crítico de control es el congelador, ya que ahí se puede introducir una bacteria como la listeria. El momento que yo he establecido los límites, que la temperatura tiene que ser de -10 con un máximo de 4 grados centígrados. Y establecemos un procedimiento para cómo vamos a monitorear este proceso. Entonces tenemos que definir qué vamos a monitorear, cuándo lo vamos a monitorear y cómo lo vamos a monitorear. Por ejemplo, esto puede ser tomado de tu plan HACCP. Tomar la temperatura de 5 cajas del congelador insertando un termómetro calibrado entre el medio de las bolsas sin crear una ruptura cada 60 minutos. Tomar la temperatura de 5 cajas del congelador ¿qué es lo que vamos a monitorear? Vamos a monitorear 5 cajas. ¿Cómo lo vamos a monitorear? Insertando un termómetro calibrado entre el medio de las bolsas sin crear una ruptura. Esto puede ser un poquito más detallado si es que necesitas. Este es un ejemplo muy simple, pero puedes tener un procedimiento de 2, 3 hojas de cómo hacer tu monitoreo. Y el tercero es cuándo lo vamos a monitorear, que define una frecuencia. Y aquí lo he definido como cada 60 minutos. Esto nos lleva al paso 5, a las acciones correctivas. ¿Qué hacer si tu punto crítico de control está fuera del rango? Las acciones correctivas tienen que siempre identificar y eliminar la causa de desviación. Si es que yo voy al congelador y tomo la temperatura de una de mis 5 cajas y la temperatura es de 6 grados centígrados, significa que mi punto crítico de control se ha salido de control, lo que significa que tengo que identificar y eliminar la causa de desviación. Al identificar, por ejemplo, que el termostato estaba ajustado a la temperatura equivocada, he identificado la causa. Al eliminar la causa de desviación, vuelvo a reajustar la temperatura del termostato en el congelador
y he eliminado la causa de desviación. Una vez que yo haya identificado e eliminado la causa de desviación, tengo que asegurarme que el CCP haya entrado bajo de control. Por ejemplo, puedo esperar 10 minutos y tomo una muestra adicional después de que haya yo cambiado cambiado la temperatura del termostato. Una vez que tome esa temperatura y digamos que mi temperatura es de 3 grados centígrados, significa que mi punto crítico de control ha vuelto a la normalidad y el proceso puede continuar. Adicionalmente que yo he tomado una acción correctiva, tengo que hacer lo que se llama una acción preventiva, asegurarme que no vuelva a pasar. ¿Qué puedo hacer? Puedo poner un termostato automático que mantenga la temperatura siempre constante. Puedo asegurarme que hay alguien ahí monitoreando la temperatura del termostato. Hay muchas acciones preventivas y siempre se puede hacer un cambio para prevenir, como dice la palabra, que el punto crítico del control no se vuelva a salir de los límites. Una vez que yo he hecho estos 3 pasos, tengo que asegurarme que el producto adulterado no ha sido despachado de la producción. Esto es lo más importante, porque el momento que tu punto crítico de control se sale de los límites, puede potencialmente este producto que estaba fuera de los límites puede salir de la producción, lo que significa que puede establecer un peligro para el consumo humano. Entonces, una vez que nuestro punto crítico de control se ha salido de los límites, tenemos que asegurarnos que no se haya despachado ningún producto que haya estado afectado. Una vez que hemos terminado el paso 5, tenemos que ir al paso 6, que es establecer procedimientos para la documentación de este sistema. En el HACCP hay un dicho que va así, que dice que si es que tú no lo has documentado, no ha pasado. Muchas veces nos olvidamos a veces de documentar ciertas situaciones, pero en el plan HACCP lo más importante es que tiene que haber una evidencia escrita. Siempre tiene que haber una fecha y una hora del monitoreo y esto tiene que ser documentado ese mismo momento. Mucha gente se equivoca al hacer, yo sé que digamos tengo que hacer 5 temperaturas de cajas cada 2 horas. Entonces en la mañana vengo y ya escribo mis papeles para adelantar un procedimiento y digo 6, 8, 10 y 12 de la mañana yo voy a hacer mis documentos y pongo ahí la hora. Esto es incorrecto. Tenemos que hacer la documentación con tiempo exacto de cuándo hice yo la documentación. Esto es muy importante para el análisis de datos cuando el punto crítico de control se ha salido de los límites. Entonces tiene que hacer fecha y hora del monitoreo documentado ese momento, tener una firma o iniciales de la persona que realizó el monitoreo por si acaso existe algún tipo de desviación. Siempre existe alguien responsable que tenga el conocimiento de por qué el punto se salió de control y tener observaciones y datos reales. Ningún proceso es perfecto. Ningún proceso de alimentos es perfecto. Es por eso que estos datos no tienen que ser perfectos. Tienen que ser una representación adecuada de lo que está pasando en tu proceso y este proceso, como ya dije, no es perfecto. Entonces, si es que un programa HACCP empieza a ser muy perfecto, siempre las temperaturas están adecuadas, esto puede ser una causa de, bueno, voy a ir a mirar qué es lo que está pasando, porque qué bien que mi HACCP siempre esté perfecto. Sin embargo, ¿es una representación real de mi proceso? Y el punto séptimo, que es establecer un programa de verificación. Entonces, ya hemos ido desde hacer tu diagrama de flujo hasta definir un punto crítico de control. Tercero, analizar los límites. Cuarto, definir cómo lo vamos a monitorear. Quinto, qué hacer si es que se sale de control. Sexto, cómo lo vamos a documentar. Y séptimo es el último, que es establecer un programa de verificación. Una vez que has formado tu plan HACCP y una vez que has formado estas frecuencias, se tienen que hacer una reevaluación o lo que se llama un reassessment en inglés. Este tipo de verificación es una verificación anual cuando hay un cambio al proceso o en parte de alguna acción correctiva cuando se identifica un punto de peligro. Entonces, al mínimo se tiene que hacer una reevaluación de tu plan HACCP anual si es que no hay ningún cambio en el proceso. Si es que hay un tipo de cambio en el proceso, si se cambia una maquinaria por otra, si se introduce algún tipo de personal, si es que hay nuevo personal, siempre tiene que hacer una reevaluación del plan HACCP
para monitorear si es que no se ha añadido algún tipo de peligro, en tu proceso. Y el tercero puede ser parte de alguna acción correctiva si es que, por ejemplo, yo entendí que tal vez mi termostato siempre se estaba desajustando y volví a cambiar cambié el termostato, cambié el sistema o cambié el lugar de almacenamiento de producto, se tiene que volver a reevaluar tu plan HACCP. Siempre se tiene que hacer validaciones de tu plan HACCP, que siempre tienes que tener datos históricos que estén actualizados y del proceso. Y tercero, estas evaluaciones tienen que ser continuas. Tiene que ser reflejado en tu proceso actual. Idealmente se tiene que hacer una vez al año, si no es cada 6 meses. Se recoge bastantes datos, se analiza si es que ha habido, si es que tus puntos críticos de control han estado fuera del límite demasiadas veces y se vuelve a reevaluar. Es así como tú creas tu plan HACCP de control. En los siguientes videos yo haré un poquito más de ejemplos. Aquí yo sé que hice ejemplos muy pequeños, pero en mis siguientes videos haré un poquito más de ejemplos de cómo crear tu plan HACCP basado en estos 7 principios.